Oye chicos, ya han pasado 30 minutos. Vamos a continuar para poder acabar con tiempo. Entonces, ya en este capítulo, con lo que queda de la clase, nos tocará abocar prácticamente a enfermedad renal o injuria renal aguda, insuficiencia renal aguda, falla renal aguda, como quieran llamarlo. Es un proceso en el cual hay un daño abrupto, ¿no? A nivel renal que va a llevar una serie de complicaciones que es importante reconocerlas, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Insuficiencia o fracaso renal agudo, enfoque, la categoría o el sistema de categorización, cuáles son las fases, la diferencia con una enfermedad renal crónica, los tipos, prerrenal versus renal y cuál sería el manejo de esto. Para esto, primero vamos a empezar con un caso clínico, ¿ya? En el caso clínico, a ver, vamos a empezar, es un hombre de 71 años, ¿no? A ver, 71 años, paciente ha sido hospitalizado, que tiene estudios de laboratorio anormales, dice, 4 días después de comenzar el tratamiento por una exacerbación de su insuficiencia cardíaca. Ya. Entonces el paciente dice que tiene insuficiencia cardíaca congestiva. Luego dice que también tiene antecedentes de osteoartritis, hiperplasia prostática benigna. Recientemente completó un curso de amicacina para la prostatitis bacteriana. Entonces, dice que el paciente, aparte de tener estos antecedentes, ha estado infectado, ¿no? Pero dice que ya ha completado tratamiento. Antes de la hospitalización, sus medicamentos incluían simvastatina e ibuprofeno. Ahora, ¿por qué podría tener simvastatina e ibuprofeno? Porque dice que pues el paciente, fuera de tener falla cardíaca, tenía osteoartritis, ¿no? Probablemente el ibuprofeno lo tomaba la osteoartritis. Ahora dice, el paciente viene con una presión de 111,76. Los estudios en suero muestran una creatinina en 2,3, un boom de 48. El análisis de orina muestra una osmolaridad urinaria de 600 y un sodio urinario de 10 miliequivalentes por litro. ¿Cuál de las siguientes es la explicación más probable de insuficiencia renal en este paciente? A ver, ¿qué opinan chicos? ¿Qué opinan de este caso clínico? ¿Cuál creen que puede ser la respuesta? Agotamiento de volumen, uso de antibióticos, obstrucción de salida de la vejiga, obstrucción tubular renal o glomerulonefritis. Ya. Bueno, creo que hay muchas alternativas en las que dan, ¿no? No hay un consenso en el que ustedes me mencionan, me dicen D, C, A o B. Entonces, chicos, para resolver este caso clínico, ustedes, fuera de todo lo que les plantean acá, sí va a tener importancia, digamos, en la vida, ¿cómo les explico? En la práctica diaria tendría mucha importancia y tal vez conocer cuál sería la causa exacta, ¿no? De su falla renal aguda. Pero de aquí van a sacar dos datos muy importantes y eso les va a servir para todos los casos de falla renal aguda que vayan a resolver. Lo primero que tienen que saber en una falla renal aguda es si la falla es prerrenal o es renal, ¿ya? Eso es lo que tienen que saber. Y para decir que tu paciente tiene una falla renal o prerrenal, vamos a necesitar algunos marcadores. Uno de ellos será osmolaridad urinaria. El otro será sodio urinario. El otro será el FENA. Sobre todo estos tres, ¿ya? Ahora, ¿cómo estaría la osmolaridad urinaria en un paciente con falla renal aguda de tipo prerrenal? Entonces, un paciente con falla prerrenal, ¿no? Normalmente es un paciente que está en un estado de hipoperfusión, sea cual sea la causa. Puede ser sepsis, puede ser hipovolemia, puede ser anemia severa, cualquiera sea la causa o deshidratación severa que lo lleve a un estado de hipoperfusión. Entonces, por los mecanismos compensatorios que vamos a ver en un momento, un paciente con falla renal aguda de tipo prerrenal por hipoperfusión, lo que va a hacer es que el cuerpo, como ve que está perdiendo, ¿no? O ha perdido mucho volumen, va a tratar de recuperar todo ese volumen que ha perdido. Entonces empieza a retener mayor cantidad de sodio y mayor cantidad de agua.
Entonces, si va a retener más agua, empieza a reabsorber a nivel de ese túbulo colector, la hormona antidiurética está actuando, reabsorbiendo, ¿no? Mayor cantidad de agua, de modo que la osmolaridad urinaria, ¿no? Estará incrementada, más de 500, en una prerrenal. ¿Cómo estará el sodio urinario? ¿Por qué? ¿Por qué está aumentada la osmolaridad urinaria? Porque casi todo el agua se está reabsorbiendo. Entonces, la osmolaridad incrementa en la orina. ¿Cómo estará el sodio en orina? Si el paciente igual está deshidratado, en estado de hipoperfusión, se va a tratar de reabsorber la mayor cantidad de sodio a nivel del túbulo condroitinio proximal. Quiere recuperar sodio. Entonces, el sodio en orina baja. ¿Y cómo estará la fracción, no? La fracción de excreción de sodio, muy bien, disminuido. Muy bien, menor a 1. ¿Y qué sucede en la de tipo renal? Todo lo contrario. La osmolaridad urinaria en la de tipo renal estará disminuida. Perdón. ¿Cómo estará el sodio urinario? Al revés, aumentado. ¿Y cómo estará el FeNA? Más de 1. Les vuelvo a preguntar, ¿cuál creen que sea la respuesta en este caso clínico? Vamos a ver cómo está. Nos dan los datos de osmolaridad urinaria y de sodio urinario. 600 y de sodio urinario en 10. Independientemente de todo lo que ya les han comentado, paciente con insuficiencia cardíaca, hiperplasia, o sea, acá la falla renal aguda en verdad es multifactorial, pero hay algo que está precipitando, ¿no? En mayor porcentaje que las otras causas, porque sí podría ser hiperplasia benigna de próstata, nadie dice que no, pero no lo está haciendo en su totalidad, porque si no el paciente estaría con una UPO. Y no te dice, ¿no? Que el paciente tiene una masa abdominal palpable, que el cual no se le pone sonda y no orina. Entonces, con este análisis, por ahí ya dijeron la respuesta, con este análisis, ¿cuál creen que sea la respuesta? La letra A. Entonces, como ven, no importa, o sea, el caso clínico puede ser gigante, pero ustedes tienen que rescatar lo más importante. Todo caso clínico en el cual les planteen una falla renal aguda, ustedes se ponen a buscar dónde está la osmolaridad urinaria y dónde está el sodio urinario. Obviamente, ya han tenido que reconocer que el caso se trata de una insuficiencia renal aguda. ¿Ya? Es así como van a resolver todos estos casos. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que ustedes tienen que conocer este cuadro, ¿ya? Tienen que conocer cuánta es la osmolaridad urinaria en un prerrenal, en un renal, el sodio urinario y el FeNA. Si no lo pueden recordar, hagan lógica, como hemos hecho hace un momento, ¿no? Entonces, si un paciente está deshidratado, quiere recuperar volumen, reabsorbe más sodio, reabsorbe más agua. La osmolaridad urinaria aumenta, el sodio urinario disminuye porque el sodio se está recuperando y el FeNA es menos de 1, que es la fracción de excreción de sodio. ¿Ya? Esto solamente que es en porcentaje. Entonces, es así como van a ir resolviendo las preguntas de falla renal aguda. Ahora, pasamos a la teoría. La insuficiencia renal aguda es un síndrome clínico, es decir, es un conjunto de signos y síntomas en el cual se va a dar un deterioro brusco de la función renal, ¿ya? El deterioro brusco de la función renal puede darse en horas, ¿no? Y si no se llega a corregir la causa, pues puede perpetuar y finalmente hacer un daño crónico. El marcador más habitual y relevante va a ser el incremento de los productos nitrogenados, por eso que vemos un incremento de urea y creatinina. El 60% cursan con oliguria, ¿ya? Entonces la causa más frecuente es de tipo oligúrica. Entonces, aquí tenemos varias clasificaciones. Uno será según si el paciente orina o no. Si orina, el paciente tendrá una falla no oligúrica, ¿no? Y si no orina, el paciente tendrá una falla oligúrica, ¿no? Orina o orina poco. ¿Cuál creen que es la de peor pronóstico? ¿La primera o la segunda? Obviamente, la que tendrá peor pronóstico será la oligúrica, ¿no? Esta irá peor porque el paciente no orina y el manejo será un poco más complicado. Incluso estos pacientes podrían llegar a diálisis, ¿ya? Entonces, la clasificación, luego de ver si orina o no, tendremos que saber si el paciente tiene un origen prerrenal
renal o posrenal, ¿no? Entonces aquí está, prerrenal, cuando disminuye la perfusión. Cualquiera sea la causa que te disminuya la perfusión. Por ejemplo, les ponen el mismo caso clínico, que ustedes en primera instancia lo leen y lo ven un poco complejo, ¿no? En realidad, como les digo, acá hay muchas causas que podrían llevar a esta falla renal aguda. Puede ser la falla cardíaca, puede ser el tratamiento antibiótico que ha recibido, pueden ser los AINES, puede ser hiperplasia de próstata, pero si les dan esos datos, ustedes ya ven de frente, prerrenal o renal. Ah, es prerrenal. Entonces, la doctora dijo que todo lo que es prerrenal, todo lo que lleva a hipoperfusión. Entonces, ¿qué me llevaría acá a hipoperfusión? Agotamiento de volumen. Puede ser por deshidratación severa, puede ser por hipovolemia, puede ser por shock, puede ser, etcétera, ¿ya? El uso de antibióticos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el uso de antibióticos? Generalmente el uso de antibióticos va a dar un daño a nivel tubular. Entonces, casi siempre, bueno, no casi siempre, pero generalmente estas hacen una falla de tipo renal, ya no prerrenal. Obstrucción de salida de la vejiga sería uno de tipo posrenal. Obstrucción tubular renal también sería un tipo renal, porque el problema está a nivel glomerular, o sea, a nivel del parénquima. Y glomerulonefritis, obviamente, la inflamación del glomérulo. Entonces, este es renal, esa también sería renal, esa también sería renal, esta es posrenal, que podríamos considerarla si, por ejemplo, diría obstrucción prostática, pero dice obstrucción de salida de la vejiga, pero en verdad no se considera porque ya nos están dando estos datos, ¿no? Entonces, a eso quería llegar. Entonces, la otra causa importante es la de tipo renal o parenquimatosa, en la cual va a haber una lesión directa en la estructura del riñón. Específicamente hablando, la lesión podría estar a nivel del glomérulo o a nivel tubular. Y finalmente, la otra causa que es posrenal obstructiva, en la cual pues va a haber una obstrucción de las vías urinarias, ya sea de manera bilateral en los uréteres o unilateral, o a nivel de uretra, vejiga, o hablando en los varoncitos de próstata. Entonces, esto se va a dar por dos situaciones. A ver, me preguntan, ¿y causa no oligúrica sería el antibiótico? No entiendo mucho su pregunta, disculpe, pero a lo que me refería con el uso de antibióticos es que el uso de antibióticos te va a dar una falla renal, pero generalmente de tipo renal, porque el uso, o sea, aquí estaría catalogada el uso de antibióticos, porque los antibióticos, como les digo, generalmente tienden a dañar los túbulos, ¿ya? Ahora, pueden haber prerrenales que orinen o prerrenales que no orinen, por eso luego se catalogan acá. O sea, una vez que ustedes han catalogado esto, hacen esta clasificación, oligúrica o no oligúrica. ¿Y cómo van a saber si es oligúrica o no oligúrica? Cuantificando el volumen urinario, ¿no? Entonces, por antibióticos igual puede darte la misma forma, oligúrica o no oligúrica. O sea, este es otro tipo de clasificación, ¿ya? No necesariamente los antibióticos son oligúricos o viceversa. Ahora, ¿por qué se da una falla renal aguda? Porque va a haber una falla en los mecanismos de compensación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a explicarlo acá, que hay espacio. Yo les comentaba que en el glomérulo tenemos dos arterias, ¿no? Una que ingresa y una que sale. Esta será la arteriola aferente y esta será la arteriola eferente. Ya. Entonces, antes de continuar, en una falla renal aguda de tipo renal, en esta, normalmente o casi, bueno, en gran mayoría de casos, es consecuencia de una prerrenal que no ha sido corregida a tiempo. ¿Por qué? La falla renal de tipo renal, o sea, esta, se denomina, tiene varios tipos. Una de ellas es denominada necrosis tubular aguda, porque los túbulos se necrosan, ¿ya? Y esta necrosis tubular aguda puede ser de tipo isquémica o puede ser de tipo tóxica. Entonces, la falla renal aguda de tipo isquémica se dará por una falla prerrenal que no fue tratada a tiempo. Es decir, un paciente deshidratado que empezó a hacer falla renal aguda y no se le hidrató a tiempo o no se corrigió su trastorno a tiempo, hará una necrosis tubular de tipo isquémica.
Sin embargo, un paciente que ha recibido antibióticos, por ejemplo, los aminoglucósidos que actúan exactamente a nivel tubular, producirán una falla renal aguda de tipo renal, específicamente necrosis tubular aguda de tipo tóxica. En este caso, tóxicos exógenos, porque serían los antibióticos los que han causado. Alguien me dice una falla renal aguda de tipo necrosis tubular aguda con tóxicos endógenos, ¿cuál sería? ¿Tienen idea? Por ejemplo, ¿qué pasa con un paciente que hace rhabdomiolisis? ¿No? Muy bien, por ahí lo dijeron, mioglobina. Entonces, sí, una causa de necrosis tubular aguda de tipo tóxica endógena es el daño por mioglobina, en caso de radiomiolisis, porque lo que hace la mioglobina es taponar los túbulos, ¿no? Entonces, la radiomielisis, muy bien como ustedes lo dicen, se va a dar en situaciones en las cuales va a haber pues depósitos de mioglobina a nivel tubular por traumas severos, ¿no? Puede ser por convulsiones persistentes también, muy bien como dicen ahí. Entonces, todas esas causas te llevarán a una necrosis tubular de tipo tóxica endógena, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Ya, vamos a repetir esto de isquémico y tóxico que no ha quedado claro. A ver, acá les decía que la falla renal de tipo renal puede manifestarse como una necrosis tubular aguda. Y esta necrosis tubular aguda, que como su nombre lo dice, disminuye la perfusión a nivel tubular. O sea, los túbulos entran en isquemia. ¿Ya? Y hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, esta necrosis tubular aguda puede ser de dos tipos. Puede ser tóxica o puede ser isquémica. ¿Ya? Entonces, la isquemia, perdón, claro, la necrosis tubular aguda puede ser tóxica o puede ser isquémica. Si es tóxica, puede ser de dos tipos. Pueden ser tóxicos exógenos o pueden ser tóxicos endógenos. ¿Cuáles son los tóxicos exógenos que podían dañar los túbulos? Como decía bien su compañero, los fármacos, ¿no? Por ejemplo, los antibióticos. Ya está. Y el contraste también, muy bien. El contraste también puede ser un tóxico exógeno, ¿no? En cambio, un tóxico endógeno, ¿no? Un tóxico endógeno, como también bien mencionaban por ahí, la mioglobina, ¿no? Pero doctora, la mioglobina es normal que la tengamos en sangre. Sí es normal, pero no en concentraciones muy elevadas, porque concentraciones muy elevadas, como por ejemplo sucede en rhabdomiolisis, en la cual se va a liberar mucha mioglobina, tapona los túbulos, de modo que este taponamiento de túbulos hace que se produzca una necrosis a nivel tubular, ¿ya? Entonces, por un lado ya tenemos a la necrosis tubular aguda de causa tóxica, y la causa isquémica, propiamente dicha, sería por una falla prerrenal que no fue tratada a tiempo, es decir, por hipoperfusión prolongada. ¿Ya? Ahora sí ha quedado claro, me imagino. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que saber de esto. Entre la necrosis tubular isquémica y la necrosis tubular tóxica, ¿cuál es más frecuente? La isquémica. ¿Ya? Que casi en la mayoría de veces, ¿no? El paciente hace una insuficiencia renal de tipo renal porque no se trató una falla prerrenal, ¿ya? Entonces, regresando, les explicaba que en el glomérulo teníamos dos arterias, una arteriola aferente y una arteriola eferente. En la arteriola aferente, ¿no? Vamos a tener a una molécula muy importante, así como la arteriola eferente, las cuales nos van a ayudar en situaciones, ¿no? De hipoperfusión. Entonces, ¿qué pasa? Un paciente o una persona que tiene hipoperfusión, lo que hace la arteriola aferente, ¿no? Es captar esa hipoperfusión gracias a un aparato que, bueno, creo que no lo hemos comentado en la parte de básicas, que es el aparato yuxtaglomerular. Todo empieza con esto. Ya. ¿Por quién está formado el aparato yuxtaglomerular? Son tres componentes. ¿Alguien sabe?
Ya. Y a ver, por ahí empiezan. La mácula densa, ya. La mácula densa, ¿a qué túbulo pertenece? Muy bien. Uno es la mácula densa, ¿no? La mácula densa pertenece al túbulo contorneado distal, ¿ya? El otro es las células yuxtaglomerulares, ¿no? Las que van a producir renina. Y las últimas, el último componente, las células mesangiales extraglomerulares. Para que se acuerden de esto, lo vamos a hacer mejor en un dibujo. ¿Ya? Ahora, ¿dónde vamos a dibujar? Vamos a dibujar por acá, ¿ya? Para que nos alcance el paso. A ver. Entonces, aquí tenemos otra vez al glomérulo con su arteriola deferente, ¿ya? Esta es la arteriola aferente, la arteriola deferente. Ese es los capilares glomerulares, ¿no? Y por acá, pasará una porción del túbulo contorneo distal. Yo sé que cuando les dibujé el túbulo contorneo distal, o bueno, los túbulos venían por este lado, ¿no? Pero en realidad eso es por términos de explicarlo, ¿no? En verdad el túbulo contorneo distal llega a este nivel, ¿ya? O sea, es como que da la vuelta, llega a este nivel, y una porción del túbulo contorneado distal tiene un acúmulo de células denominadas, este es el túbulo contorneado distal. Y a estas células se les denomina mácula densa, ¿ya? Ahora, aquí al costado de la arteriola aferente, igual va a haber otro cúmulo de células, las cuales se denominan células granulares, ¿ya? Pero como tiene cercanía al glomérulo, se les denomina células granulares o yuxtaglomerulares, porque están al costado del glomérulo, ¿no? Yuxtaglomerulares, ya está. Y aquí, en el espacio, o sea, entre los capilares, entre estos capilares del glomérulo, también van a haber unas células, ¿no? Que les decía que ayudaban a la barrera de filtración, eran las células mesangiales, ¿no? Esas células mesangiales, cuando están dentro del glomérulo, se denominarán células mesangiales intraglomerulares, pero también hay unas células mesangiales que están fuera del glomérulo. Y a esas células mesangiales se denominan células mesangiales extraglomerulares, ¿ya? Entonces, es por estos tres componentes que está formado el aparato yuxtaglomerular. La mácula densa, que viene del túbulo contorneado distal, las células yuxtaglomerulares que pertenecen a la arteriola aferente, ¿no? Y las células mesangiales extraglomerulares, porque están fuera del glomérulo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un estado de hipoperfusión, las células de la mácula densa, ¿ya? Que están muy cerca a la arteriola aferente, son quimioreceptores, ¿no? Quimioboloreceptores. Y lo que dicen es, bueno, hay poca sangre que está llegando, ¿no? Hay poco volumen de sangre que está llegando a este glomérulo. Entonces, estas células especializadas en captar estos sensores de presión, dicen, bueno, como está llegando poca sangre, le aviso a mis amigas las células yuxtaglomerulares. ¿Qué van a hacer estas células? Producen renina, ¿no? Entonces, ahí empieza todo. Ustedes saben que el aparato yuxtaglomerular empieza con la secreción de renina, que va hacia el angiotensinógeno y produce la angiotensina 1, ¿no? Luego, con enzima convertidora de angiotensina, producirá angiotensina 2. Y ya saben, la acción de la angiotensina 2, ¿no? A nivel de la secreción de aldosterona, antidiurética, ¿no? Y vasoconstricción. Y finalmente es cómo se da el mecanismo de autorregulación. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso acá? ¿Y por qué les he explicado esto? Porque
Uno, porque les puede venir en el examen cuáles son los componentes del aparato yuxtaglomerular. Les podrían preguntar, ¿no? ¿A qué pertenece la mácula densa? Ya saben que es túbulo contorneado distal. Ya saben quiénes producen renina. Son las células yuxtaglomerulares. Ojo, y hay mucha confusión con esto. Muchos alumnos me dicen, doctora, la renina está producida por la mácula densa. No, ¿ya? Son las células yuxtaglomerulares que pertenecen a la arteriola aferente, ¿ya? Ya les he explicado con el dibujito y así no se pueden olvidar. Entonces, esa angiotensina 2 que vino de todo el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Actúa en la arteriola eferente, ¿ya? Entonces, cuando hay un estado de hipoperfusión, ya sabemos cómo actúa el aparato yuxtaglomerular, se produce angiotensina 2 y acá va a ocasionar vasoconstricción, entonces me va a cerrar esto. Pero las prostaglandinas van a abrir esto, la arteriola aferente. Entonces, se cierra la arteriola eferente y se abre la arteriola aferente. ¿Para qué? Para que entre mayor cantidad de volumen sanguíneo a este nivel y se mantenga una presión de filtrado glomerular adecuada para poder mantener, ¿no? Es un mecanismo de compensación ante un estado de hipoperfusión. Pero, ¿qué sucede? En la práctica clínica, finalmente, pues, a veces no tenemos conocimiento de esto y cuando los pacientes están haciendo insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, finalmente por hipoperfusión, les indican, ¿no? Yecas y AINES, sea cual sea el motivo. Por ahí el paciente te dice que tiene un poco de dolor lumbar y le pones metamizol todavía endovenoso, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo con los AINES? Me estás bloqueando la prostaglandina. Y encima le das un paciente por ahí que hace un pico de hipertensión y le dices, ya dale 2 captopriles sublinguales, ¿sabes? Y me estás bloqueando la angiotensina 2. Entonces, en lugar de ayudarme, ¿no?, a mejorar este riñoncito, lo que estás haciendo es vasoconstricción de esto me cierras y esto lo abres. ¿Y qué pasa con la presión acá? Se va al suelo. ¿Y qué pasa con ese paciente? Hace mayor insuficiencia renal y finalmente todos los pobres túbulos se necrosan, ¿ya? Entonces, es por eso que un paciente con insuficiencia renal aguda no pueden dar yecas o AINES, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ya saben la explicación, porque van a malograr el mecanismo de compensación renal. Entonces, eso es muy importante. Ya, vale, vamos a repetir lo último, solo porque es muy importante. Chicos, pero atentos porque ya no lo voy a volver a repetir, porque si no se nos va la hora, ¿ya? Listo. Les decía que ya conocen todo el mecanismo de compensación por aparato yuxtaglomerular. Entonces, cuando hay hipoperfusión, ¿ya? Cuando hay hipoperfusión, va a actuar la angiotensina 2 llevando una vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces aquí va a haber vasoconstricción. Cierra. Esta arteriola se cierra. En cambio, la arteriola aferente, gracias a las prostaglandinas, se abre. Eso es en una situación normal, ¿no? O sea, un paciente que tiene sus mecanismos bien puestos y no está recibiendo ningún nefrotóxico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si un paciente está deshidratado, hipovolémico, funciona el aparato yuxtaglomerular y la angiotensina 2 va a cerrar esa arteriola eferente. En cambio, las prostaglandinas van a abrir la arteriola eferente y llegar a mayor flujo sanguíneo renal. Pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, por ahí a algún médico se le ocurre indicarle yecas y AINES, ¿qué pasa con los AINES, chicos? ¿Cómo actúan los AINES? A ver, para empezar por ahí. ¿Qué van a bloquear los AINES? Los AINES actuarán muy bien. Van a bloquear la COX-1 y COX-2 y finalmente llevarán a la inhibición de las prostaglandinas. Entonces, les pongo un ejemplo. Si por ahí alguien les da AINE a este paciente, bloquean la prostaglandina. Y sumado a eso, alguien le da al pobre paciente un YECA. ¿Qué van a hacer con los YECAs? ¿A quién bloquearían? Muy bien, la angiotensina 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo la angiotensina 2 y bloqueo las prostaglandinas? Acá vasoconstricción, habrá vasoconstricción a este nivel, ya no, ¿no? ¿Qué va a suceder? Se va a vasodilatar, lo contrario, ¿no? ¿Y qué pasa con estas prostaglandinas? Ya no actúan
entonces aquí se cerrará. Entonces, ¿qué pasará con la presión a este nivel? Se cae, ¿no? Porque ya no está entrando sangre, mira, se ha cerrado porque bloqueó la prostaglandina. ¿Y por qué se bloqueó la prostaglandina? Porque le di un AINE. Y aquí está saliendo mayor flujo sanguíneo, se está perdiendo mayor cantidad de sangre porque le di un IECA. Entonces, ¿a qué va toda esta explicación? A que un paciente que hace falla renal aguda no puede recibir IECAS o AINES cuando está en el momento agudo de la enfermedad. ¿Ahora sí han entendido? Ya, muy bien. Entonces, a eso iba, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes vean cuando estén en el hospital, ¿no? Hacen una interconsulta de nefrología y el nefrólogo les va a poner, en el momento de insuficiencia renal aguda, manejo, y te pone, ¿no? Evitar nefrotóxicos, evitar AINES, evitar IECAS. Ya saben por qué, porque están malogrando el mecanismo de compensación, ¿ya? Entonces, pasamos ahora a la parte de clasificación del sistema Rifle. El sistema Rifle, entonces ya hemos visto la clasificación de la insuficiencia renal aguda. Sí, chicos, puede ser IECA o ARA2, o sea, los que te bloqueen, ¿no? O los que te inhiban, que estén angiotensina 2. Ahora, en cuanto al sistema de clasificación de los estadios de falla renal aguda, puede ser, hay varios mecanismos de clasificación. Puede ser el sistema Rifle o puede ser el sistema Caribe, ¿ya? Estos dos sistemas nos van a clasificar a la insuficiencia renal aguda en estadios, ¿ya? El sistema Caribe es el que nosotros usamos en la práctica clínica. Sin embargo, en los exámenes más ha venido el sistema Rifle. Por eso vamos a hablar del sistema Rifle. Es un sistema de clasificación un poco antiguo, sin embargo, es un tanto fácil de recordar por sus siglas, ¿no? Entonces, sus siglas en inglés, ¿no? Categoría Rifle dice. R de riesgo, I de lesión, F de falla, 2 de pérdida y E de enfermedad renal irreversible o ya falla renal crónica. ¿Ya? Entonces, un paciente dice que está en riesgo cuando hay un incremento de la creatinina en 1.5 veces la basal. O sea, si yo tenía una creatinina, empecé con una creatinina en 0.1 y ahora ya tengo un 1.6, aumentó en 1.5, entonces ya estaría en una posición de riesgo, ¿no? En un estadio de riesgo. Pero el sistema me dice que no solamente puede ser midiendo la creatinina, puedo hacerlo midiendo la tasa de filtrado. Si mi tasa de filtrado cayó en 25%, estoy en riesgo. O puedo hacerlo cuantificando la diuresis. ¿Ya? Cuantificando la diuresis, si la diuresis bajó a 0.5 cc/hora por 6 horas, estoy hablando de riesgo. Ahora esa pregunta que me hacen, ¿cómo saber la basal si el paciente ya viene con insuficiencia renal aguda? Es una muy buena pregunta, porque en verdad casi nunca pues un paciente va a venir con un nivel de creatinina en las manos, no viene con una creatinina de hace 2 días y te dice, ¿no? Nunca, o sea, ese sería el mundo ideal, ¿no? Pero eso no suele suceder porque los pacientes generalmente no tienen controles, ¿ya? Y realmente lo que ustedes me preguntan es saber si el paciente es diferenciar si el paciente es una falla renal aguda o es una crónica. Y como muy bien muy bien dice Herdy, el paciente, para clasificarlo en el sistema Rifle, en la práctica clínica nos ayuda más que la creatinina, ¿no? En la diuresis. Ahora, pueden utilizar, como les digo, la diuresis o pueden utilizar la creatinina, ¿ya? Pero nuevamente en la práctica, a veces nosotros hacemos seguimiento a los pacientes, ¿no? ¿Y qué pasa? Muchos se complican, ¿no? Entran por una cosa en hospitalización, no sé, entraron por una infección urinaria, no fue bien tratada y entran con una creatinina en 0.4, ¿no? Pueden pedir la historia clínica antigua, pero ¿qué tal si es un paciente nuevo, ¿no? Entonces va a depender del caso. Ustedes ya van a ver qué paciente tiene o no. Si pueden solicitar un estado basal de creatinina, en buena hora utilizan esto. Y si no lo pueden hacer, utilizan la diuresis, ¿ya? Entonces, lo mismo harán con injuria. Si incrementó 2 veces la basal, cayó el filtrado de 50% o disminuyó el flujo urinario, pero ya en 12 horas hablaremos de lesión.
Falla cuando incrementa en más de 3 veces, disminuye la tasa en 75% o cuando el paciente ya tiene anuria. Pero vean esto, falla también es cuando el paciente ya tiene una creatinina más de 4 o finalmente está en anuria. Entonces, falla, anuria, ¿ya? Entonces eso acuérdense. Cuando ya la falla o el incremento de creatinina está por más de 4 semanas, es decir, ya pasó un mes. Y que es el último estadio, cuando ya está haciendo una enfermedad renal crónica, porque ya se extendió a más de 3 meses. Entonces, es importante que recuerde, yo creo que más que todo las siglas, ¿no? ¿Qué significa cada una de ellas? Y cómo podrían diferenciar un estadio del otro. Como les digo, el estadio de failure, que es de falla, sobre todo cuando hay anuria, menos de 0.3 o anuria. Si le dicen anuria, es falla. O si les ponen un caso clínico con una creatinina que ya tiene más de 4, falla. ¿Ya? Y para que les pongan riesgo o injuria, bueno, 1.5 riesgo y 2 injuria, ¿no? Ya más de un mes y que ya sería una enfermedad renal crónica, ¿ya? Entonces, bueno, esto es de cómo es la progresión, ¿no? Las 5 fases evolutivas propuestas por Sutton en la enfermedad renal aguda. Entonces, primero hay una falla prerrenal, luego se hace una extensión, se mantiene y podría haber una reparación si ha sido adecuada, ¿no? Y esa reparación se puede dar al séptimo, noveno día. Sin embargo, cuando no ha habido no ha habido un buen manejo, ¿no? O no ha habido un buen seguimiento de ese paciente, se perpetúa y podría llevar a una enfermedad renal crónica.